Morning, this is call number 2022-54062 in the interest of Leah and Alexander Correas Jr. Este es el caso 2022-54062, el interés de Lías y Alexandro Correas Jr. Please raise your right hand to be sworn. Por favor, levante la mano derecha para ser jurada. You solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad delante de Dios? Sí. Yes. All right, please state your name and your relationship to the children. Puede bajar la mano. Por favor, diga su nombre y la relación de usted a los niños. Soy Sandra Correa, soy su mamá de Alexander Correa y Lía Correa. I'm Sandra Correa, and I am the mother of Alexander Correa and Leah Correa. All right, and representing the Attorney General Office, State of Texas. Luis Regla. Y representando el estado de Texas, Luis Regla. Court will note that Alexander Correas is the non-custodial parent. La corte nota que el señor Alexandro Correas es el papá sin custodia. That he was personally served on October 12th, 2022 at 12:02 p.m. Y le dieron los papeles de servicio personalmente a octubre 12, 2022 a las 12:02 de la tarde. At Sí. the location of 4901 Jewel Street, Houston, Harris County, Texas. En la dirección 4901 Jewel Street, Houston, Texas. And he has not filed an answer or made an appearance. Is that correct, Mr. Regla? That's correct, Judge. Y no ha hecho no ha aparecido a su respuesta, no es correcto. We'll proceed by default. Vamos a proceder en de facto. Thank you, Judge. I'll call the mother as a witness. Llamamos a la mamá de testigo. Mrs. Correa, you and the father in this case were married April of 2005, correct? Señora Correa, usted y el papá en el caso se casaron en abril 2005, ¿es correcto? Sí. Yes. You have been separated since 2012, so a little over 10 years, is that right? Y han estado separados desde el 2012, como unos 10 años, ¿es correcto? Sí. Yes. Since the time that y'all have been separated, the father has been incarcerated at least 2 different times in prison, is that right? Desde la fecha que se separaron, el papá ha estado encarcelado en 2 diferentes ocasiones, ¿es correcto? Sí. Yes. One time for 5 years and another time for about a year for violating probation, is that correct? Una vez por 5 años y una vez por 1 año por violación de su probation, ¿es correcto? Sí. Yes. And you have been raising these 2 children without his help in making usted- decisions for them. Y usted ha estado criando los niños sin usted sola y haciendo las decisiones usted sola, ¿es correcto? Sí. Yes. The father, when y'all were together, he was very abusive to you, is that correct? El papá, cuando estaban juntos, él era muy abusivo contra usted, ¿es correcto? Sí. Yes. He was physically and verbally abusive to you every week, is that right? Él abusaba a usted físicamente y verbalmente a usted cada semana, ¿es correcto? Sí. Yes. And in fact, when you separated, it's because he hit you in the face, made you bleed when you finally left him, is that right? Y últimamente cuando usted se separó de él le dio un golpe en la cara y la hizo sangrar, ¿es correcto? Sí. Yes. He has threatened you if you press charges against him or file child support. Is that true? Y él la ha amenazado a usted si usted ponga cargos contra él o si pone child support contra él. Sí. Yes. In fact, he said he would burn your house down. Is that right? Y en realidad él dijo que él iba a quemar su casa si usted hacía eso. Sí. Yes. And he even threatened to kill you. Is that right? Y también amenazó a matarla a usted, ¿es correcto? Sí. Yes. The few times that he sees his 2 kids, you've also been at risk of him
following you home. Is that true? Las pocas veces que él ha visto a sus niños, ¿usted tiene el riesgo que él la puede seguir a su casa? Sí. Yes. Okay. Given all this, all the way that he's treated you and been absent from the kids' lives, then are you asking to be appointed as the sole conservator of the kids? Dado a cómo él lo ha tratado a usted y la historial de él, ¿usted está pidiendo que usted sea la conservadora gerente solamente de los niños? Sí. Yes. And you're fine with the geographic restriction to Harris County and surrounding counties. Is that true? ¿Y usted está de acuerdo que tenga una restricción usted de su dirección que se mantenga en el condado de Harris o un condado alrededor? ¿Es correcto? Sí. Yes. Now, if he does want to see his kids, you would like to continue to use the paternal grandmother's home for pickup and drop off. Is that true? Si él agarra visitaciones, quisiera que continuara donde se recogen y entregan los niños en la residencia de la abuela paterna de los niños. Sí. Yes. And that's Maria Salaria. Y el nombre es María Salaria. Sí. Yes. Okay. You've used that in the past many times and you'd like to continue to use that going forward. Is that right? Usted ha usado esa dirección en el pasado y gustaría usar esa dirección para el futuro. Sí. Yes. You're fine with him having just a regular schedule of visits, standard schedule. Is that true? ¿Y usted está de acuerdo que tenga las visitaciones estándar con los niños? Sí. Yes. Your two kids are on Medicaid. ¿Los dos niños están en tipo de aseguranza del estado Medicaid? Sí. Yes. And we don't know if Mr. Correa is working today, correct? Y en ese tiempo no sabemos si el señor Correas está trabajando, ¿es correcto? Sí. Correct. Okay, so for child support going forward, we propose to at least use minimum wage for Mr. Correa. Is that true? Y era para calcular la manutención de hoy para adelante estamos usando el salario mínimo, ¿es correcto? Sí. Yes. And these are the only children that Mr. Correa has, the two kids with you through your marriage, correct? Y estos son los únicos niños que tiene el señor Correa con la matrimonio de usted solamente, ¿es correcto? Sí. Yes. So going forward, you'd like to continue to apply for the Medicaid and have Mr. Correa be ordered to pay $75 a month for medical beginning February 1st, 2023. Is that true? Y moviendo para adelante, usted está pidiendo que usted tenga que tener la aseguranza por el estado y que el señor pague $75 por mes para reembolsar el estado del médico. ¿Es Sí. correcto? Yes. And that the court should order the father to pay the standard child support then for two children, a minimum wage of $269 per month. Also beginning February 1st, 2023. Is that true? Y basado que el señor está obligado a pagar la manutención de $269 de manutención por mes, empezando el 1 de febrero, basado en salario mínimo. ¿Es correcto? Sí. Yes, is correct. Okay, since the last time the father got out of jail or prison was in January of 2019, correct? La última vez que el señor salió de la cárcel fue enero 2019, ¿es correcto? Sí. Yes. So you're requesting child support going back to January of 2019, is that true? Y usted está pidiendo manutención retroactiva a la fecha enero 2019, ¿es correcto? Sí. Yes. From January 19th, January of 2019 through today's court date, the father hasn't been giving you any money for child support. Is that true? De la fecha enero 2019 a la fecha de hoy, ¿el señor Correas no le ha dado dinero financieramente para los niños? No. No. In fact, he said he would never pay you. You'd have to get a court order. Is that true? Él le ha dicho a usted que él no iba a pagar al menos que usted tenía una orden de manutención, ¿es correcto? Sí. That is, yes. So looking backwards, we're proposing to use minimum wage for 2019 and 2020 for guideline child support for these two kids, correct? Y vamos a usar durante ese periodo de 2019 a 2020 al salario mínimo para calcular la manutención retroactiva, ¿es correcto?
Okay, It's actually the 2023, is it not? Not 2020. Yes, Judge, I'm gonna break it down. All right. In 2021, the father actually did work. Is that true? 2021 el papá sí estaba trabajando, ¿correcto? sí, And in fact, we know from his Yes. employer. Oh, sorry, thank you. We know from his employer what the employer reported to Texas. His income was a little over $38,093, correct? Basado en lo que está reportando el trabajo de él está ganando $38,093, ¿correcto? sí, Yes. And that was only in 2021, true? Y eso es nomás en el año 2021, ¿es correcto? sí, Yes. So you agree with the state that guideline child support for the two kids in 2021 would have been $677 per month for those 12 months? ¿Y usted está de acuerdo que durante ese año la manutención que él debería que haber pagado es 667 por mes, ¿es correcto? sí, Yes. Going back to 2022 and now 2023, we don't have proof of that income. So we're back to minimum wage for 2022 and 2023, correct? Para los años 2022 y los 2023 no tenemos prueba de ingresos o estamos basando eso a salario mínimo, ¿es correcto? sí, Yes. The total for all those months of child support adds up to $18,492. Would you agree with that? Y el total de todos los meses que él debe de atrasado suman 18,492. ¿Usted está de acuerdo con esa cantidad? sí, Yes. And you agree with the state that the court should order the father to pay $143 a month for the retroactive child support beginning February 1st, 2023. ¿Y usted está de acuerdo con el Estado que el señor deba que pagar 143 por mes, empezando 1 de febrero a 2023 y cada mes en adelante para pagar esa deuda? sí, Yes. And based on all the abuse, harassment, and threats, you're asking the court to allow you to keep your information confidential where you live and work and your phone numbers. Is that true? Y basado en las amenazas y de él en el pasado, usted está pidiendo que la corte mantenga su dirección confidencial, ¿es correcto? correcto, sí. Correct. Yes. Judge, I'll pass the witness. Ya pasó el testigo. Yeah, the court will approve the order submitted. Thank you. La corte va a proveer esta orden. Muchas gracias.